Los mamíferos de Afroamérica. Aunque los reptiles dominan gran parte de los ecosistemas afroamericanos, los mamíferos nunca desaparecieron. Tras la unión de África y Sudamérica, hace 10 millones de años, muchos de los grandes ungulados y depredadores tradicionales fueron incapaces de competir con nuevas formas de vida o de adaptarse a los drásticos cambios climáticos. A medida que antiguos linajes se extinguían, otros animales más pequeños y flexibles comenzaron a ocupar los nichos vacíos. Entre ellos destacaron dos grupos particularmente exitosos, los roedores y los mustélidos. Los roedores, descendientes en gran parte de antiguos capibaras y formas emparentadas, experimentaron una radiación extraordinaria. Liberados de la competencia de muchos grandes herbívoros, evolucionaron hacia tamaños gigantescos y llegaron a ocupar los nichos ecológicos anteriormente dominados por elefantes, rinocerontes y antílopes. Algunos desarrollaron una vida social compleja y se adaptaron a los grandes pastizales y sabanas abiertas, otros se convirtieron en animales solitarios capaces de sobrevivir en regiones áridas y bosques inundados. La familia Florodenstae constituye el ejemplo más notable de esta expansión. Dividida principalmente entre los géneros Aelinocerium y Radicoterium, representa hoy el mayor grupo de mamíferos herbívoros del continente. Los primeros evolucionaron hacia formas relativamente pequeñas, gregarias y adaptables, mientras que los segundos dieron origen a gigantes solitarios que dominan las regiones más hostiles y ocupan el papel ecológico de la antigua megafauna. Los carnívoros siguieron una historia diferente. La desaparición de la mayoría de los grandes felinos y cánidos dejó vacíos numerosos nichos depredadores. Los mustélidos, especialmente los descendientes del tejón de la miel, aprovecharon esta oportunidad. Durante millones de años evolucionaron hasta transformarse en cazadores especializados, algunos capaces de rivalizar con los grandes reptiles terrestres por el dominio de las sabanas. Sin embargo, incluso estos mamíferos deben coexistir con una fauna reptiliana extraordinariamente diversa. Cocodrilos corredores, grandes lagartos y aves oportunistas comparten con ellos los recursos de Afroamérica, formando comunidades muy distintas a las de cualquier continente antiguo. En las selvas húmedas del sur predominan especies de hábitos discretos y densidades relativamente bajas. En las inmensas sabanas del norte, enormes manadas de Aelinocerium recorren cientos de kilómetros siguiendo las lluvias estacionales, mientras gigantescos Radicoterium se alimentan en solitario entre árboles dispersos y matorrales secos. Los depredadores mamíferos son escasos, pero especializados, y cada especie ocupa un papel cuidadosamente moldeado por millones de años de competencia. Y las inmensas sabanas del continente. Actualmente el grupo está dividido en dos grandes linajes, los Aelinocerium y los Radicoterium. Aelinocerium magnaradicum es la especie menos derivada del género, pero también la más abundante. Habita selvas, grandes ríos y sabanas húmedas, especialmente en las regiones centrales de Afroamérica. Vive en grupos de entre 12 y 17 individuos, donde los machos son minoritarios y ligeramente mayores que las hembras. Durante la época reproductiva, los machos muestran un comportamiento especialmente agresivo. La dieta está compuesta principalmente por hierbas duras y vegetación fibrouse, razón por la cual poseen poderosos incisivos capaces de cortar el follaje de las sabanas. Las pequeñas poblaciones selváticas presentan dientes más delicados, adaptados al consumo de hojas tropicales. Aunque solo alcanzan unos 30 km por hora, compensan su velocidad relativamente modesta con una extraordinaria resistencia, permitiéndoles recorrer grandes distancias y escapar mediante largas carreras. Aelinocerium natator es la especie más pequeña del género, con una altura de entre 65 y 70 centímetros y una coloración grisácea. A pesar de su tamaño, es probablemente la más agresiva y valiente de todas. Hace aproximadamente 1,5 millones de años, las presiones ejercidas por competidores y depredadores impulsaron a algunas poblaciones del norte de Afroamérica a cruzar el estrecho ibérico. Gracias a su cuerpo más ágil y sus excelentes capacidades natatorias, lograron colonizar gran parte de Europa y regiones templadas de Jurasio. Actualmente habitan desde las costas mediterráneas hasta las regiones que antiguamente correspondían a Alemania, y posiblemente continúan expandiéndose hacia Asia. Se alimentan de pastos, frutos, brotes de coníferas e incluso insectos. Sus manadas suelen estar formadas por 20 a 35 individuos, aunque las poblaciones que viven en bosques de coníferas forman grupos más pequeños y agresivos. Las poblaciones lacustres muestran adaptaciones progresivas hacia una vida más acuática y una dieta basada en plantas sumergidas. Sin embargo, las poblaciones originales del norte de Afroamérica se encuentran en declive debido a la competencia, por lo que aún es incierto si esta modesta especie conseguirá consolidar definitivamente su conquista de Jurasio. Aelinocerium aridovagum de tamaño intermedio y pelaje corto de color naranja arcilloso, esta especie habita las inmensas sabanas secas que se extienden por miles de kilómetros en el norte de Afroamérica. Vive en grupos de 10 a 20 individuos y existe una intensa competencia entre los machos por el acceso a las hembras. Aquellos que envejecen o son derrotados suelen ser expulsados de la manada. Su alimentación se basa en arbustos espinosos, matorrales secos y pastos pobres en nutrientes.
Posee un sistema digestivo altamente eficiente, capaz de aprovechar casi por completo los recursos disponibles. También tolera notablemente la escasez de agua, migrando de lago en lago siguiendo las lluvias estacionales. Sus excrementos desempeñan un papel ecológico fundamental, ya que sostienen una enorme comunidad de microorganismos, insectos y pequeños animales, fertilizando las llanuras a su paso. Los machos más fuertes actúan como centinelas. Ante cualquier amenaza emiten un agudo chillido que desencadena la huida inmediata de toda la manada. Radicotherium titanus, la especie más grande del género, alcanza los 4 metros de altura. Habita las sabanas secas con árboles dispersos y regiones de matorral abierto. Posee una enorme papada vascularizada que actúa como superficie de disipación del calor. Los machos son extremadamente territoriales y solo toleran la presencia de otros individuos durante la época reproductiva. Las luchas consisten en violentas embestidas. Cuando uno de los contendientes cae al suelo, queda prácticamente indefenso frente a los depredadores, convirtiendo cada combate en una prueba de supervivencia. Su alimentación está compuesta por hojas altas y ramas inaccesibles para otros herbívoros, permitiéndole monopolizar recursos que pocas especies pueden aprovechar. Radicotherium cornutus, con una altura aproximada de 2 metros, esta especie posee 2 grandes cuernos utilizados tanto para defenderse como para competir por las hembras. Habita principalmente las regiones septentrionales de Afroamérica y ciertas zonas del centro del continente, aunque resulta mucho más escaso que otros miembros del género. Su potente olfato le permite localizar raíces y tubérculos que extrae utilizando sus cuernos. Posee un gran sistema digestivo capaz de fermentar vegetación pobre y raíces duras. A diferencia de R. titanus, desarrolla gran parte de su actividad durante la noche, aprovechando las temperaturas más suaves. Vive en grupos de 7 a 15 individuos dirigidos por un macho dominante que solo tolera a machos jóvenes dentro del grupo. Radicotherium pallidum es la especie más pequeña del género, con una altura cercana a los 1,80 metros. Este posee únicamente un cuerno y depende principalmente de su gran tamaño corporal para defenderse. Habita selvas inundadas, humedales y praderas mixtas, donde forma grupos de aproximadamente 10 individuos. Es un excelente nadador y mantiene una competencia relativamente pacífica con las distintas especies de Aelinocerium. Su dieta es muy variada, aunque muestra una clara preferencia por los pastos acuáticos y otras plantas propias de las zonas pantanosas, a las cuales se ha adaptado notablemente. Su nado es muy eficiente si puede pasar más de 7 minutos abajo del agua sin problemas. El género Carnomelis, la desaparición progresiva de los grandes felinos africanos y de muchos otros depredadores mamíferos dejó vacantes numerosos nichos ecológicos en Afroamérica. Mientras los reptiles terrestres ocuparon gran parte de la cima de las cadenas alimenticias, algunos mamíferos generalistas aprovecharon la oportunidad. Entre ellos destacó un descendiente inesperado del antiguo tejón de la miel. A lo largo de millones de años, estos mustélidos evolucionaron hasta formar el género Carnomelis, un grupo de cazadores robustos y extremadamente tenaces que comparte el dominio de las sabanas y bosques con los grandes reptiles depredadores. Aunque conservan la resistencia, inteligencia y agresividad características de sus ancestros, las distintas especies se especializaron en ambientes muy diferentes. Carnomelis veneter giganteus es la especie más grande del género y uno de los principales depredadores mamíferos de Afroamérica. Alcanza una altura cercana a 30 metros y presenta una constitución robusta, aunque sorprendentemente ágil. Sus garras retráctiles y su poderosa musculatura lo convierten en un cazador formidable. Habita principalmente las sabanas tropicales y subtropicales del norte del continente, donde comparte el papel de superdepredador con el quequedrilo o corredor. Su presa más habitual es Aelinocerium aridovagum, aunque captura una gran variedad de herbívoros medianos. Los individuos solitarios suelen acabar con sus presas mediante una mordida dirigida al cuello. Sin embargo, cuando varios ejemplares cooperan, generalmente en grupos de 2 a 4 individuos, utilizan una estrategia distinta, desgarran repetidamente a la presa hasta debilitarla por pérdida de sangre y agotamiento. Una vez inmovilizada, cada miembro del grupo espera pacientemente su turno para alimentarse. Su distribución se extiende por casi todo el norte de Afroamérica y algunas regiones centrales. El aislamiento entre distintas poblaciones está favoreciendo lentamente la aparición de nuevas variaciones regionales. Carnomelis veneter gracilis, pariente cercano del anterior, esta especie posee una constitución más esbelta y una vida casi completamente nocturna. Es el principal depredador mamífero del extremo sur de Afroamérica, una región donde los grandes cazadores son escasos. A diferencia de C. veneter giganteus, es estrictamente solitario y solo se reúne con otros individuos durante la época de reproducción. Las hembras emiten agudos gruñidos que pueden escucharse a cientos de metros, permitiendo a los machos localizar a sus parejas en los extensos humedales y sabanas inundables. La adaptación a la actividad nocturna llevó al perfeccionamiento de sus sentidos. El oído y la visión son excepcionalmente agudos, permitiéndole detectar presas incluso en la oscuridad casi total. Durante el día descansa entre las sombras o sobre ramas gruesas, donde permanece oculto del calor.
Habita sabanas tropicales y llanuras inundadas. Debido a su casi exclusividad de este hábitat, es un excelente nadador con un pelaje ligero. Es capaz de atravesar cursos de agua poco profundos. Su densidad poblacional es muy baja y cada individuo ocupa territorios separados por decenas o incluso cientos de kilómetros. Las hembras muestran un comportamiento maternal extremadamente desarrollado y protegen ferozmente a sus crías durante los primeros meses. Sin embargo, una vez alcanzada cierta edad, los jóvenes son expulsados y deben sobrevivir por sí solos. Debido a la escasez de depredadores en el sur de Afroamérica, esta especie desempeña un papel ecológico fundamental en el control de las poblaciones de herbívoros. Carnomelis insularis diurophagus, la especie más pequeña del género, apenas alcanza a la altura de la cadera de un ser humano adulto. Habita las costas tropicales y las islas del extremo sur de Afroamérica, donde evolucionó hacia una forma especializada en la explotación de los recursos marinos. Posee una cabeza muy ancha, un cuello extremadamente musculoso y una poderosa mandíbula capaz de triturar caparazones. Aunque es un carnívoro oportunista, gran parte de su dieta se basa en crustáceos y otros invertebrados que excava en la arena de las playas durante la marea baja. A diferencia de sus parientes continentales, es una especie altamente social. Vive en grupos de 5 a 7 individuos formados por varias hembras emparentadas y uno o más machos, cuya composición puede variar con el tiempo. Los vínculos entre los miembros son extraordinariamente fuertes y muchas manadas permanecen unidas durante toda su existencia. Son animales juguetones y se observa con frecuencia a los adultos persiguiéndose, luchando amistosamente o compartiendo alimento, comportamientos que refuerzan la cohesión del grupo. Su metabolismo presenta una curiosa adaptación. Durante 1 o 2 días se alimentan de forma casi compulsiva, acumulando reservas energéticas suficientes para pasar los siguientes días descansando. Durante estos periodos de inactividad pueden dormir hasta 15 horas seguidas, refugiados entre las dunas o bajo las raíces de la vegetación costera. Gracias a esta estrategia, Carnomelis insularis diurophagus prospera en un ambiente donde los recursos son abundantes,